Los problemas de la filosofía, por Bertrand Russell. 10. 9. El mundo de los universales. Al final del capítulo precedente, hemos visto que determinadas entidades, como las relaciones, parecen tener un ser en algún modo diferente del de los objetos físicos y diferente también del de los espíritus y del de los datos de los sentidos. En el presente capítulo hemos de considerar cuál es la naturaleza de esta especie de seres y cuáles son los objetos que tienen esta especie de ser. Empezaremos por la última cuestión. El problema de que nos vamos a ocupar ahora es muy antiguo, puesto que fue introducido en la filosofía por Platón. La teoría de las ideas de Platón es una tentativa por resolver este gran problema, y a mi juicio es uno de los intentos mejor logrados hasta ahora. La teoría que defenderemos en lo que sigue es, en un sentido amplio, la de Platón, solo con las modificaciones que el tiempo ha demostrado ser necesarias. La manera como el problema fue planteado por Platón es aproximadamente la siguiente. Consideremos, por ejemplo, la noción de justicia. Si nos preguntamos qué es la justicia, es natural proceder considerando 1, 2, 3 actos justos para descubrir lo que tienen de común. En cierto modo, todos deben participar de una naturaleza común, que hallaremos en todo lo justo y no en otra cosa. Esta naturaleza común, en virtud de la cual todas son justas, será la justicia misma, la pura esencia cuya mezcla con los hechos de la vida ordinaria produce la multiplicidad de los actos justos. Lo mismo ocurre para cualquier otra palabra que pueda ser aplicable a varios hechos, como por ejemplo la blancura. La palabra será aplicable a un número de objetos particulares porque participan todos en una común naturaleza o esencia. Esta pura esencia es lo que Platón denomina una idea o forma. No es preciso suponer que las ideas, en este sentido, existen en el universo, aunque puedan ser aprendidas por el espíritu. La idea de justicia no es idéntica con algo que sea justo. Es algo distinto de las cosas particulares, de lo cual las cosas particulares participan. No siendo particular, no puede, a su vez, existir en el mundo de los sentidos. Además, no es fugaz y cambiante como los objetos de los sentidos. Es eternamente ella misma, inmutable e indestructible. Así, Platón se ve conducido a un mundo suprasensible, más real que el mundo ordinario de los sentidos, el mundo inmutable de las ideas, el único que da al de los sentidos el pálido reflejo de realidad que puede pertenecerle. El verdadero mundo real, para Platón, es el mundo de las ideas, pues todo lo que podemos tratar de decir sobre las cosas del mundo de los sentidos se reduce a indicar que participan en tales y cuales ideas, las cuales, por consiguiente, constituyen toda su peculiaridad. Fácil es pasar de aquí a un cierto misticismo. Podemos esperar, en una mística iluminación, ver las ideas como vemos los objetos de los sentidos, imaginar que las ideas existen en el cielo. Estos desarrollos místicos son muy naturales, pero la base de la teoría está en la lógica, y como fundada en la lógica debemos considerarla aquí. La palabra idea ha adquirido en el curso del tiempo varias acepciones susceptibles de desorientarnos si las aplicamos a las ideas de Platón. Usaremos, pues, la palabra universal en lugar de la palabra idea para indicar lo que quiere decir Platón. La esencia de esta especie de entidad de que habla Platón consiste en ser opuesta a las cosas particulares que se dan en la sensación. Hablamos de lo que se da en la sensación, o es de la misma naturaleza de lo que se da en la sensación como de un particular. Por oposición, un universal será algo que puede ser compartido por varios particulares y tiene los caracteres que, como hemos visto, distinguen la justicia y la blancura de los actos justos y de las cosas blancas. Cuando examinamos las palabras del lenguaje ordinario, hallamos, a grandes rasgos, que los nombres propios representan los particulares, mientras que los otros sustantivos, los adjetivos, las preposiciones y los verbos representan los universales. Los pronombres representan particulares, pero son ambiguos.
solo por el contexto o las circunstancias de su empleo sabemos a qué particular se refieren. La palabra ahora representa un particular, es decir, el momento presente, pero como los pronombres, representa un particular ambiguo, porque el presente cambia constantemente. Veremos que no es posible hacer una frase sin emplear por lo menos una palabra que designe un universal. Lo más que se podría lograr sería una proposición como quiero esto. Pero aún aquí, la palabra quiero designa un universal, pues yo puedo querer otras cosas y otros pueden querer cosas. Así, todas las verdades implican universales y todo conocimiento de verdades implica el conocimiento directo de universales. Casi todas las palabras del diccionario representan universales. Y sin embargo, es raro que casi nadie, salvo los estudiosos de la filosofía, se dé cuenta de que existen tales entidades. No nos es natural detenernos en una frase, en las palabras que no representan particulares. Y si nos vemos forzados a detenernos en una palabra que represente un universal, nuestra tendencia natural es pensar en ella, deteniéndonos en alguno de los particulares que participan del universal. Si oímos, por ejemplo, la frase, la cabeza de Carlos I fue cortada, pensamos muy naturalmente en Carlos I, en la cabeza de Carlos I y en la operación de cortar su cabeza, todo lo cual son particulares. Pero no nos es natural pensar en lo que significa la palabra cabeza o la palabra cortar, que son universales. Tales palabras nos parecen incompletas e insustanciales. Parecen demandar un contexto antes de poder hacer algo con ellas. Así, logramos evitar toda noticia de los universales como tales hasta que el estudio de la filosofía los impone a nuestra atención. Aún entre los filósofos, podemos decir, grosso modo, que solo los universales enunciados mediante adjetivos y sustantivos han sido con mucha frecuencia reconocidos, mientras que los enunciados por medio de verbos y preposiciones han sido usualmente descuidados. Esta omisión ha tenido un efecto considerable sobre la filosofía. No es tal vez aventurado decir que la mayor parte de los metafísicos, a partir de Spinoza, han sido ampliamente determinados por ella. Esto ha ocurrido, en resumen, como sigue. Generalmente hablando, los adjetivos y los nombres comunes expresan cualidades de cosas singulares, mientras que las preposiciones y los verbos sirven para expresar relaciones entre dos o más cosas. Así, el descuido de las preposiciones y los verbos conducía a la creencia de que toda proposición puede ser considerada como la atribución de una propiedad a un objeto singular, mientras que como la expresión de una relación, mejor que como la expresión de una relación entre dos o más cosas. Por consiguiente, estos supuestos no pueden considerarse como entidades las relaciones entre las cosas. De ahí que o no puede haber más que una cosa en el universo, o si hay varias, no es posible en modo alguno una interacción entre ellas, puesto que toda interacción sería una relación, y las relaciones son imposibles. La primera de estas teorías, que fue defendida por Spinoza y es sostenida hoy por Brantley y otros filósofos, se denomina monismo. La segunda, que fue defendida por Leibniz, pero no es muy corriente hoy, se denomina monadismo, porque cada una de las cosas aisladas se denomina mónada. Estas dos filosofías opuestas, por muy interesantes que sean, resultan, en mi opinión, de una atención indebida a una clase de universales, la representada por adjetivos y sustantivos en detrimento de los verbos y las preposiciones. De hecho, si alguien tratara de negar en absoluto la existencia de los objetos universales, hallaríamos que no podemos probar estrictamente la existencia de entidades tales como las cualidades, es decir, los universales representados por adjetivos y sustantivos, mientras que podemos probar que es necesario que haya relaciones, es decir, la clase de universales generalmente representados por los verbos y las preposiciones. Tomemos, por ejemplo, el universal blancura. Si creemos que este universal existe, diremos que las cosas son blancas porque tienen la cualidad de la blancura.
No obstante, este punto de vista ha sido enérgicamente negado por Berkeley y Hume, seguidos en este punto por los empiristas más recientes. La forma adoptada por su negativa consistió en no admitir la existencia objetiva de las ideas abstractas. Si pensamos en la blancura, dicen, formamos la imagen de alguna cosa blanca particular y razonamos sobre este particular cuidando de no deducir nada de él que no podamos ver que es igualmente verdadero de cualquier otra cosa blanca. Como descripción de nuestro proceso mental efectivo, esto es sin duda ampliamente verdadero. En geometría, por ejemplo, si queremos demostrar algo relativo a todo triángulo, trazamos un triángulo particular y razonamos sobre él, cuidando de no emplear ningún carácter que no comparta con los demás triángulos. El principiante juzga con frecuencia útil, para evitar el error, trazar varios triángulos, tan diferentes entre sí como sea posible, para estar seguro de que su razonamiento se aplica igualmente a todos ellos. Pero surge una dificultad en cuanto nos preguntamos cómo conocemos que una cosa es blanca o es un triángulo. Si queremos evitar los universales blancura y triangularidad, debemos escoger alguna mancha particular de blanco o algún triángulo particular y decir que algo es blanco o es un triángulo cuando tiene la especie exacta de semejanza con el particular que hemos escogido. Pero entonces la semejanza requerida será un universal. Puesto que hay muchas cosas blancas, la semejanza debe mantenerse entre muchos pares de cosas blancas particulares, y esta es la característica de un universal. Inútil decir que hay una semejanza diferente para cada par, pues entonces deberemos decir que estas semejanzas se asemejan entre sí, y así nos veremos forzados, en fin, a admitir la semejanza como un universal. Por lo tanto, la relación de semejanza debe ser un verdadero universal. Y una vez forzados a admitir este universal, comprenderemos que es inútil continuar inventando teorías difíciles e improbables para evitar la admisión de universales como la blancura y la triangularidad. Berkeley y Hume no llegaron a percibir esta posible refutación de su negación de las ideas abstractas, porque lo mismo que sus adversarios, pensaban solo en las cualidades e ignoraban completamente las relaciones como universales. Tenemos aquí otro aspecto en el cual los racionalistas parecen haber estado en lo cierto frente a los empiristas. Aunque por haber descuidado o negado las relaciones, las deducciones de los racionalistas estaban incluso más expuestas que las de los empiristas a ser malinterpretadas. Ahora que hemos visto la necesidad de que entidades tales existan como universales, es preciso demostrar que su esencia no es meramente mental. Es decir, que la esencia que les pertenece, sea la que fuere, es independiente de que sean pensadas o aprendidas en algún modo por un espíritu. Nos hemos referido ya a este punto al final del capítulo precedente, pero debemos considerar ahora, de un modo más completo, qué clase de esencia pertenece a los universales. Consideremos una proposición, como Edimburgo está al norte de Londres. Tenemos aquí una relación entre dos lugares, y parece evidente que la relación subsiste independientemente del conocimiento que tenemos de ella. Cuando aprendemos que Edimburgo está al norte de Londres, aprendemos algo que se refiere solo a Edimburgo y Londres. No somos causa de la verdad de la proposición porque la conozcamos. Al contrario, aprendemos simplemente un hecho que era ya antes de que lo conociéramos. La parte de la superficie de la Tierra en que está Edimburgo estaría al norte del lugar en que está Londres, aunque no hubiera ningún ser humano para conocer el norte y el sur, y aunque no hubiera en absoluto espíritus en el universo. Esto, naturalmente, muchos filósofos lo niegan, ya por las razones de Berkeley, ya por las de Kant. Pero hemos considerado ya estas razones y decidido que son defectuosas. Podemos admitir, pues, como verdadero, que nada mental es presupuesto en el hecho de que Edimburgo esté al norte de Londres. Pero este hecho implica la relación al norte de, que es universal, y sería imposible que el hecho total
y sería imposible que el hecho total nos envolviese nada mental si la relación al norte de una de las partes constituyentes del hecho implicara algo mental. Debemos admitir, pues, que la relación, lo mismo que los términos relacionados, no depende del pensamiento, sino que pertenece al mundo independiente que el pensamiento aprende pero no crea. Sin embargo, esta conclusión ofrece la dificultad de que la relación al norte de no parece existir en el mismo sentido en que existen Edimburgo y Londres. Si preguntamos ¿dónde y cuándo existe esta relación? Es preciso responder, en ninguna parte y en ningún tiempo. No hay lugar ni tiempo en el cual podamos hallar la relación al norte de. No existe en Edimburgo, mejor que en Londres, pues relaciona a ambas y es neutral entre ellas. No se puede decir tampoco que exista en un tiempo particular. Ahora bien, todo lo que puede ser aprendido por los sentidos o por la introspección existe en algún tiempo particular. La relación el norte de difiere, pues, radicalmente de esas cosas. No está en el espacio ni en el tiempo, ni es material ni mental. No obstante, es algo. En una larga medida, esta especie tan peculiar de ser que pertenece a los universales es lo que ha conducido a muchos a suponer que son mentales. Podemos pensar en un universal, y nuestro pensamiento existe entonces en un sentido perfectamente ordinario, como cualquier otro acto mental. Supongamos, por ejemplo, que pensamos en la blancura. Podemos decir entonces, en algún modo, que la blancura está en nuestro espíritu. Tenemos aquí la misma ambigüedad que hemos notado al discutir a Berkeley en el capítulo 4. En sentido estricto, no es la blancura lo que está en nuestro espíritu, sino el acto de pensar la blancura. La ambigüedad, conexa con la precedente, de la palabra idea que notamos en aquel momento, es también aquí la causa de la confusión. En un sentido de la palabra, es decir, el sentido en el cual designa el objeto del acto de pensamiento, la blancura es una idea. De ahí que, si no nos prevenimos contra la ambigüedad, podemos llegar a pensar que la blancura es una idea en el otro aspecto, es decir, un acto del pensamiento. Y así llegamos a pensar que la blancura es algo mental. Pero al pensar así, la privamos de su cualidad esencial, la universalidad. El acto de pensamiento es necesariamente algo diferente del de otro hombre. El acto de pensamiento de un hombre en un momento dado es necesariamente algo diferente del acto de pensamiento del mismo hombre en otro momento. Así, si la blancura fuese el pensamiento como opuesto a su objeto, dos hombres diferentes no podrían pensar en ella, y el mismo hombre no la podría pensar dos veces. Lo que tienen de común varios pensamientos distintos de la blancura es su objeto, y este objeto es diferente de todos ellos. Así, los universales no son pensamientos, aunque cuando son conocidos sean objetos del pensamiento. Hallaremos oportuno hablar solo de cosas existentes cuando están en el tiempo, es decir, cuando podemos indicar algún tiempo en el cual existen, sin excluir la posibilidad de que existan en todo tiempo. Así, existen pensamientos y sentimientos, objetos espirituales y físicos, pero los universales no existen en este sentido. Diremos que subsisten o que tienen una esencia, donde esencia se opone a existencia, como algo intemporal. Por consiguiente, el mundo de los universales puede ser definido como el mundo de la esencia. El mundo de la esencia es inalterable, rígido, exacto, delicioso para el matemático, el lógico, el constructor de sistemas metafísicos, y todos los que aman la perfección más que la vida. El mundo de la existencia es fugaz, vago, sin límites precisos, sin un plan o una ordenación clara, pero contiene todos los pensamientos y los sentimientos, todos los datos de los sentidos y todos los objetos físicos, todo lo que puede hacer un bien o un mal, todo lo que representa una diferencia para el valor de la vida y el mundo. Según nuestros temperamentos, preferimos la contemplación del uno o el otro. El que no prefiramos
nos parecerá probablemente una pálida sombra del que preferimos, apenas digno de ser considerado en algún aspecto como real. Pero la verdad es que ambos tienen el mismo derecho a nuestra imparcial atención. Ambos son reales y ambos son importantes para el metafísico. En realidad, tan pronto como hemos distinguido ambos mundos, se hace necesario considerar sus relaciones. Pero, ante todo, debemos examinar nuestro conocimiento de los universales. Esta consideración nos ocupará en el capítulo siguiente, donde hallaremos que mediante ella se resuelve el problema del conocimiento a priorístico por el cual hemos sido conducidos a pensar en los universales.